Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último. Eso que has pasado por alto. Ponte al día. Mr. Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible. De lunes a viernes, de 21:30 a 22:30 hora española. ¿Te apetece? Claro que sí. Te estamos esperando. Ven y ponte al día. Buenas noches y bienvenidos al Ponte al Día número 205. Hoy es ni más ni menos que lunes 18 de mayo de 2020. Un nuevo lunes donde volvemos a tener cambios en las fases y a pequeños avances o grandes avances dependiendo de la zona. De todo eso hablaremos después en la parte de qué está pasando. También en el No te lo pierdas hablaremos de Convictos Australia, cuando esto termine, charlando con, y el cuarto festival de teatro y danza breve. En el Telecinevisión hablaremos de Lovest TV, Made in Italy y Camioneros de Alemania. También tendremos a Moni Cádiz, como la mayoría de los lunes, y a los gilipollas del día. Y también hablaremos de una nueva sección de Tecnópolis y hablaremos del nuevo Fire HD 8. Así que, una vez dicho esto, recordamos que yo soy Lorenzo Sastre, desde Palma de Mallorca, la selección musical es de Elena Nicolau desde Londres, y que estamos en directo en YouTube, Twitch, Radio Disco FM Onda Media, La Voz Silenciosa Radio, Spreaker, Ocineu Radio, Periscope y Facebook. Así que un saludo a todos. También os recordamos que nos podéis disfrutar en alguna redifusión, en formato vídeo o en formato podcast, entre otras plataformas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Castbox, entre otras muchas plataformas. Podéis colaborar con este programa haciéndoos miembros de pago de Ocineu TV en YouTube y en Twitch, o dando likes y superchats en las respectivas plataformas. Y una vez recordado todo esto, empezamos con ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sanidad conocía ya en febrero el riesgo moderado alto de que se pudieran producir brotes de coronavirus como los que había ya en Italia, que habían obligado a cerrar algunas zonas del norte del país y a tomar otras medidas como suspender manifestaciones, eventos o competiciones deportivas. Y a principios de marzo, el Ministerio disponía de otro informe en el que apuntaba que podían darse casos de alta transmisión en actos sociales de corta duración, como una comida o una visita familiar. Más allá de las fronteras españolas, el secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, ha asegurado este lunes que en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que este organismo fracasó en su misión de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia y pidió que asuma sus responsabilidades por ello. La OMS no consiguió suficiente información para atender al mundo. Y la OMS, para atender al mundo. Y puede ser, a ver, que sí, no, se me debería oír. Vale. La OMS no consiguió información suficiente para atender al mundo y murieron muchas personas. Ha acusado el responsable de salud del país con más fracasos y fallecidos por COVID-19. Esto no puede volver a ocurrir. La OMS tiene que ser mucho más transparente y rendir cuentas. Eso es lo que ha añadido
desde Estados Unidos. Por otro lado, hoy, antes de hablar de este cambio, antes de hablar de estos cambios de fases que se han producido en el día de hoy, pues sin duda alguna vamos a hablar del uso de mascarillas, que será obligatorio también en la vía pública y espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad entre las personas, fijada en 2 metros, además de cuando se viaje en transporte público. Así lo ha acordado hoy lunes el Gobierno y las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De esta forma, al uso ya obligatorio en el transporte público se sumará ahora la autorización obligatoria de mascarillas en espacios cerrados y en la vía pública, si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. El departamento, dirigido por Salvador Illa, ha indicado que el uso de las mascarillas quedará regulado con una orden ministerial que se publicará en los próximos días. Además, durante la reunión se ha informado del nuevo sistema de comunicación de datos entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que se hará por la mañana, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta ahora, que el volcado de estos datos será a última hora de la tarde de cada día. El Ministerio de Sanidad ha anunciado el envío de guantes y de mascarillas a todas las comunidades y se va a dar autonomía a las comunidades autónomas para que fijen los detalles de ciertas actividades dentro de la fase 2, en concreto lo referido a las visitas a los centros de personas mayores. Durante la reunión han sido varias las comunidades que han aprovechado para comunicar a Salvador Illa su intención de ir avanzando en la denominada escalada. Algunas, incluso, ya han facilitado algunas de las justificaciones que harán llegar a Sanidad junto a la información técnica. Y es que todo apunta también que sí, en la vía pública. Y es que todo apunta de que la Comunidad de Madrid volverá a presentar, o mejor dicho, ha vuelto a presentar este lunes, volverá a presentar esta semana una nueva tramitación para el avance a la fase 1. Y mientras que Cataluña observará los datos de evolución de las comarcas del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Vall d'Aran, tres zonas donde estaban en la fase 1 el 11 de mayo, para solicitar su pase a la fase 2 y el próximo lunes. Además, también parece ser que Cataluña también pedirá que el área metropolitana de Barcelona pase a la fase 1 la próxima semana. Andalucía tiene previsto solicitar el avance de toda la comunidad autónoma a la fase 2, a pesar de que hoy hayan entrado en fase 1 alguna Granada y Málaga, por lo que en principio deberían esperar al 14 días para cambiar de estadio. En el caso de la comunidad de Valencia, también solicitará pasar toda la comunidad valenciana a la fase 2. El País Vasco parece ser que solicitará también las condiciones para pasar a la fase 2, mientras que Castilla-La Mancha, el presidente dice seguir controlando y tendrá que esperar 15 días para solicitar ese pase, ya que acaba de entrar en su fase 1. Pero vamos a hablar de qué podemos hacer en estas fases.
Pues vamos a hablar de qué podemos hacer en estas fases. Ya sabemos que los próximos días todos vamos a estar obligados a llevar mascarilla en los sitios públicos, ya sea abierto al aire libre o cerrado, siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, no se pueda garantizar esa distancia de seguridad. Pues bien, ¿qué se podemos hacer? Pues bueno, todo depende de la zona de la fase en la que estemos. Actualmente en España hay personas que se encuentran en 3 fases diferentes. La fase 3, perdón, la fase 2, donde se encuentra Formentera y 3 Islas Canarias. La fase 1, que yo llamaría 1.1 porque han permitido algunas cosas nuevas, como buen informático llamaría 1.1, y la fase 0.5, que es donde se encuentran actualmente gran parte de Castilla y León, la zona metropolitana de Barcelona y la Comunidad de Madrid. Pues bien, ¿qué podemos hacer? En comercios, aquellos que se encuentran en la fase 1, se permite la abertura de locales comerciales y prestación de servicios sin cita previa, en establecimientos de hasta 400 metros cuadrados y con un 30% de su aforo. Aquellos locales que se encuentren con una superficie mayor a los 400 metros cuadrados podrán acotar el espacio para limitarse a este límite, para adaptarse a este límite. Es decir, podrán cerrar una parte de su establecimiento para adaptarse a los 400 metros cuadrados. Los concesionarios de automoción, estaciones de servicios de revisión de ITV y los centros de jardinería y viveros de plantas podrán abrir, sea cual sea su tamaño, y con cita previa. La reabertura de los mercados y mercadillos dependerá de la aprobación del ayuntamiento competente, que de permitirlos deberá abrirse con un máximo del 35% de sus puestos habituales. Esas son las condiciones para los territorios que se encuentran en la fase 1. Pero también algunas condiciones se aplican a los territorios que actualmente siguen en la fase 0, o lo que popularmente se llama la fase 0.5, que son que también podrán abrir los concesionarios de automoción, las estaciones de ITV, los centros de jardinería y viveros de planta, independientemente del tamaño, con cita previa. Además, también podrán abrir los mercadillos con hasta un límite de 35% de sus puestos habituales. Eso también es para la fase 0. En la fase 2, en aquellas zonas que se encuentran en la fase 2, se puede abrir todos los tipos de superficies, todo tipo de comercio, independientemente de la superficie útil del comercio, pero deberán mantener un aforo máximo del 40% y deberán garantizar un horario de atención con servicio prioritario para las personas mayores de 65 años. En cuanto a los centros comerciales, tendrán un aforo total del 30% dentro de cada local de los centros comerciales y del 40% máximo de todo el centro comercial. Y no se permite el uso de las zonas recreativas o áreas de descanso comunes. Eso es para aquellos sitios que se encuentren en la fase 2 y referente a comercio. En el caso de las rebajas, todos los comercios, estén en la fase que estén, podrán permitir las rebajas en su comercio, pero deberán asegurar las medidas necesarias para que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo o que comprometa al resto de medidas establecidas. En el caso de no poder garantizar estas medidas, los comercios deberán cesar inmediatamente esas rebajas o promociones. ¿Qué pasa con las reuniones de amigos y familiares? Aquellos que se encuentran en la fase 0.5 no está permitida la reunión con familiares y amigos.
los que se encuentran en la fase 1 se permite la reunión en grupos de hasta 10 personas. Y los que se encuentran en la fase 2 se permiten encuentro de hasta 15 personas, siempre y cuando es un límite que no se aplica si son convivientes entre ellos. Y además también hay que tener en cuenta que no se debería haber en esos grupos personas de riesgo, ni tampoco, y también se deberá mantener la distancia de seguridad y los elementos de seguridad como son mascarillas, geles, etc. Bares y restaurantes. Los que se encuentran en la fase 0.5 los bares y restaurantes pueden permanecer abiertos, pero solo pueden ofrecer comida y bebida para llevar. Los que están en la fase 1.1 se permite la abertura de terrazas, aunque con un límite del 50% de su aforo y un máximo de 10 personas por mesa. Sin embargo, aquellos que se encuentran en la fase 2 se permite el servicio interior de los locales siempre que no supera el 40% del aforo interior y garantizando las estrictas medidas de seguridad. En cuanto a las terrazas, se mantiene las medidas de aforo que en la fase 1. Los bares nocturnos y discotecas deben permanecer cerrados en la fase 2, en la 0 y en la 1. Hoteles y establecimientos turísticos. Los hoteles y establecimientos destinados al turismo se pueden abrir en la fase 1, pero prohibiendo el uso de las zonas comunes como piscinas, gimnasios y zonas recreativas. En la fase 2 se pueden abrir esas zonas comunes, piscinas, gimnasios y zonas recreativas, siempre que no superen un tercio del aforo y que se mantengan las medidas establecidas de seguridad e higiene. En cuanto al turismo activo y de naturaleza, se permite realizar este tipo de turismo en la fase 1, en grupos máximo de 10 personas, mientras que en la fase 2 los grupos pasan a ser de 20 personas. En el ámbito cultural, en la fase 0.5, en este sentido se permite la abertura de archivos con medidas de seguridad y se permite también las visitas de los museos con un 30% del aforo. Las bibliotecas públicas y privadas podrán abrir en la fase 1 para actividades de préstamo y devolución de obras, así como la lectura en sala, solo se permite a partir con una reducción del aforo del 30%, aunque no puede llevarse a cabo actividades culturales ni hacer uso de los ordenadores y medios informáticos. En esta fase se reabren también los museos con la misma reducción de aforo y se reanudan los rodajes. En cuanto a las salas de conciertos, teatros y cines, pueden abrir con un tercio de su aforo en la fase 1.1, que deberá ser de un máximo de 30 personas si el local es cerrado y de 200 si el local es abierto. En la fase 2, por otro lado, se relajan estas limitaciones y en las bibliotecas se permitirá abrir hasta un tercio de su aforo y se permitirá el uso de ordenadores y medios informáticos. Los museos y visitas a monumentos albergarán también un tercio de su aforo y en los cines y teatros se puede reanudar su actividad con butacas preasignadas y un tope de un tercio del aforo y un máximo de 50 personas y de 400 si es al aire libre. En lo que hace referencia a la educación, los centros educativos pueden abrir en la fase 0 y 1, pero solo para tareas administrativas y de desinfección. Las clases se pueden reanudar en la fase 2, pero de forma voluntaria y para alumnos de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y o grado medio superior. También se abren los centros de refuerzo educativo y guarderías hasta 6 años para los hijos de padres que acrediten su trabajo presencial. En lo que hace referencia al mundo del deporte, otra de las flexibilizaciones para los territorios de la fase 0.5 es que la autorización de los deportistas federados
de hacer deporte en toda su provincia y la apertura de centros de alto rendimiento. En la fase 1.1 se permite el uso de las instalaciones deportivas siempre y cuando estén descubiertas y exceptuando las piscinas. En la fase 2 se permite practicar deporte en cualquier franja horaria a personas de hasta 70 años, respetando el horario de las personas mayores de 10 a 12 y de 7 a 8, siempre y cuando en tu zona se apliquen las franjas horarias. Y se reabren las instalaciones deportivas cubiertas y las piscinas para uso deportivo, por turnos horarios y con cita previa. En lo que hace referencia a velatorios y lugares de culto y bodas, se permitirá a aquellos que estén en la fase 1 y en la 0.5. Podrán acudir hasta 15 personas si es al aire libre y 10 en los espacios cerrados. Además, los centros de culto podrán abrir con 1/3 de su aforo y ciertas limitaciones que garanticen la distancia de seguridad y las medidas higiénicas. El máximo de personas permitidas en velatorios se amplía en la fase 2, hasta 25 personas al aire libre y 15 personas en espacios cerrados, y también en lugares de culto que ofrecerán sus servicios con la mitad del aforo y las mismas limitaciones. Además, en la fase 2 también se podrán realizar ceremonias nupciales, siempre que no se supere el 50% del aforo y asista a un máximo de 100 personas en espacios del aire libre o 50 personas en espacios cerrados. En lo que hace referencia a piscinas y playas, solo se podrán hacer aquellas personas que se encuentren en la fase 2 de desescalada. Además, las playas también se permiten actividades deportivas y de recreo, como se permitían ya en la fase 1, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico. Reabrirán también en la fase 2 las piscinas de uso recreativo, con un 30% máximo de su aforo y con la obligada cita previa. Asimismo, deberá señalizarse el suelo con distancia de seguridad mínima y no se permitirá el uso ni de duchas ni de vestuarios. Desplazamientos y visitas. En la fase 1 se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia en grupos máximos de 10 personas. En cuanto a la fase 2, también se permite, pero se amplía en máximo a 15 personas y también se permiten visitas en residencias con cita previa y solo una persona por residente. En la fase 0 no se permite circular por la provincia, no se permite salir de su respectivo municipio. Y esto es lo que está pasando en España. Y esto es lo que está pasando el día de hoy en el mundo y especialmente en España. Así que ahora vamos a escuchar un tema de musical que es de Vanilla von Bismarck, y es que ha vuelto con su mundo particular, queremos decir, poniendo atención a los sonidos latinos, pero ahora con una base electrónica. Está producida por Sergio Baldi, que es del aporte. De esta nueva canción ha sido creada conscientemente como un himno para los próximos días de verano. Come melón, hijo de fruta. Es un delicioso juego de palabras entre jugosas frutas estivales y su estilo de vida sin complejos. Otra pieza de personalidad sublime de Vanilla. La canción es de Vanilla von Bismarck con Come melón, hijo de fruta. Ahí estaba este tema en el que, por cierto, participa Santiago Segura en el videoclip de Vanilla von Bismarck, Come melón, hijo de fruta. Ahora nos vamos con el No te lo pierdas. Sí, como dicen por ahí, es muy come melón. Sí, me recuerda mucho también a eso a mí.
No te lo pierdas. Y hablamos de que se cumple 250 años del descubrimiento de Australia por James Cook. Este mismo año también se han cumplido 232 años desde la llegada de los primeros convictos británicos a la denominada por aquel entonces Nueva Gales del Sur. Gerard Duelo, empresario y directivo de éxito, relata en su segunda novela, Convictos, la fundación de Australia desde 1784 hasta 1838 y agota su primera edición en tan solo 20 días. La novela se puede adquirir en formato digital y con dedicatoria en Amazon, la tienda del libro El Corte Inglés, La Vocal de Lis, así como en otras importantes librerías. Convictos Australia, ya disponible en formato digital. La nueva obra de No crecerán las lechugas se estrenará el viernes 22 de mayo en el Alpef Festival de Arte y Ciencia de la UNAM en Ciudad de México. En este evento se perfila como la actividad más importante de carácter académico y artístico que se ha organizado sobre el origen, la expansión y las consecuencias de la COVID-19 hasta la fecha. Más de 170 científicos, filósofos y artistas de 20 países brindarán charlas, conferencias y espectáculos vía online durante los 10 días que dura este evento. Entre ellos cabe destacar la filósofa estadounidense Judith Butler, la premio Nobel israelí Ada Yonath y los filósofos Jean-Luc Nancy, Marcus Gabriel o el astrólogo biólogo Rafael Navarro. La plataforma de divulgación artística y cultural Inquieta Cultura Inquieta viene realizando desde hace 5 semanas ya entrevistas en directo a nombres relevantes del mundo de la música, el arte y la cultura. Conversaciones en torno a la creatividad. Charlando con se puede disfrutar en directo cada tarde de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde desde la cuenta de Cultura Inquieta en Instagram a través de la opción de Instagram Live. Entrevistas diarias a personajes del mundo de la cultura y el arte. Las entrevistas se pueden disfrutar posteriormente en diferido
tanto a través de Instagram Televisión o de el canal de YouTube de Cultura Inquieta. Esta semana, del 18 al 22 de mayo, conversarán con nombres como la actriz Inma Cuesta o el violinista albanés Ara Malikian. También regresarán a Charlando con, esta semana, el compositor músico uruguayo Jorge Drexler, a continuar la tan animada e interesante conversación que iniciaron el pasado 1 de mayo. Y cambiamos, ahora hablamos del cuarto Festival de Teatro y Danza Breve. Y es que nos comunican desde la organización de este festival, que se tenía que realizar en la Sala Tarambana de Madrid, que se cancela esta cuarta edición de dicho festival debido al COVID-19, que se iba a celebrar del 7 al 11 de julio. Y ahora nos vamos con otro tema musical, en este caso es Krejcik, con You Put My Down. You Put Me Down con Jova Radevska. Es que os ponéis unos nombres. Esto es un estreno que hemos tenido aquí en el Ponte al Día. Y ahora es momento de irnos sin perder tiempo al Telecinevisión, porque si no, no nos va a dar tiempo a todo lo que hemos preparado para hoy. Así que vamos a ello.
Telecinevisión. Lo ves TV ha puesto en marcha la campaña Conéctate a la televisión del futuro para recordar a los ciudadanos, ahora que pasan más tiempo en sus casas y el consumo televisivo ha alcanzado cifras históricas, las funcionalidades de las que pueden disfrutar gratuitamente en sus hogares a través de la plataforma de contenidos. Impulsada de forma conjunta por Radio Televisión Española, A3 Media y Mediaset España, está disponible ya en más de 6 millones de televisiones de nuestro país a través del botón azul del mando. Gracias al esfuerzo realizado por los fabricantes, más de 2 millones de televisiones han utilizado el servicio Lo ves Televisión en nuestro país. Casi 650.000 lo emplean de manera habitual. Conéctate gratis a Lo ves TV. Más de 6 millones de televisores vendidos en España pueden hacerlo y medio millón ya lo usan todos los meses, con funcionalidades que te permiten ver la programación de los últimos 7 días de los principales canales de televisión cuando tú quieras, o ir al comienzo de una emisión en directo si empezaste a ver la tarde. Tan solo con pulsar un botón de tu mando. Conéctate a la televisión del futuro. Conéctate gratis a Lo ves TV. Y continuamos, ahora hablamos de que el jueves 4 de junio a las 10:30 de la noche, Sundance TV estrena en exclusiva la serie Made in Italy, que descubre el auge de la moda italiana en los años 70. La ficción sigue a Irene, una joven periodista que comienza a trabajar en una revista de moda en Milán, bajo la dirección de su redactora jefa y mentora Rita. Armani, Versace, Missoni. Detrás de todo gran diseñador, siempre hay una gran revista de moda. En el Milán de los años 70 no existe una pasarela más codiciada que la portada de Apil. Descubre todos los secretos que esconde la época dorada de la moda italiana en Made in Italy, el jueves 4, a las 10:30 de la noche, estreno en exclusiva en Sundance TV. Y ahora hablamos de que Discovery Channel se abrocha el cinturón y sale a la carretera para recorrer, junto con la audiencia, miles de kilómetros sobre el asfalto. Además, lo hará de la mano de los profesionales más experimentados, un nuevo formato que pondrá cara y voz a alguna de esas personas que hacen posible que todo llegue a tiempo a su destino. Un retrato humano, cercano, íntimo e inédito de una veintena de conductores de Alemania, Italia, Holanda y Polonia que protagonizan Camioneros de Alemania, la nueva serie de estreno de Discovery Channel a partir del miércoles 20 de mayo a las 11 de la noche en Discovery Channel. Reciben con entusiasmo lo que transportamos. Conducir camiones es mi vida, siempre lo ha sido. Llevo 11 años haciéndolo y es algo que me encanta. En Italia es donde mejor se come. Vamos a comer como Dios manda. Camioneros de Alemania. Estreno el miércoles 20 de mayo a las 11, solo en Discovery. Pues será en Discovery el 20 de mayo a las 11 de la noche. Y ahora es momento para irnos a la sección que nos trae todos los lunes, Mónica Diz. Hola Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traigo nueva colaboración. En este caso es de otro libro de Bernardo Estamateas. En este caso es Quererme más. Ideas prácticas para sanar y fortalecer la autoestima. En este caso, para este libro, cuando, lo leí, y bueno, algunos capítulos ya lo había leído, así que para esos capítulos ya los había releído. Les soy sincera, esta vez se me hizo pero muy difícil de descartar lo menos interesante, si lo querés llamar así, y destacar lo más importante. Porque en definitivas cuentas es
yo creo que hasta ahora es el mejor libro que he leído de Stamateas. Sinceramente les digo. Miren que el resto fue bueno, pero digamos que es el top 1, digamos, de todos los libros de Stamateas que yo tengo, ¿no? No me enrollo más y empecemos, porque este sí va a ser una colaboración larguita, así que, como les decía anteriormente, de Bernardo Stamateas, quedarme más. En el primer capítulo dice, capítulo 1, la validación. En el subcapítulo, que es el primer subcapítulo de este capítulo, dice, autoestima, ¿cómo nace? La autoestima se forma por medio de la afirmación y validación que recibimos desde nuestra muy temprana edad, que parte de una figura de autoridad, ya sea padre, madre, maestro, líder, etc. En el subcapítulo número 2, que dice, para lograr una estima fuerte y poderosa necesitamos ser afirmados. Acá pone Stamateas unos puntitos que rescaté algunas cosas de cada puntito, pero en sí el capítulo, genial. El puntito A, si lo querés llamar así, dice, permanecerá herida a lo largo de toda su vida. Una persona herida siempre va a herir a los demás. La persona que fue lastimada y nunca ha sido sanada porque no recibió afirmación en una edad temprana, va a terminar lastimando a otros. Es lo que algunos psicólogos llaman el crítico interior. El puntito B dice, tendrá miedo de abrir su corazón con otras personas. Les cuesta confiar en los otros. Cuando un ser humano, en lugar de ser afirmado, es descalificado. Tendrá miedo de compartir su vida con los otros, le colocará un candado a sus emociones y pensará que todo el mundo está en su contra. Bueno, el puntito C se los nombro, pero no marqué nada destacable. Dice, buscan la aprobación de los demás. El D, bueno, les puedo hacer mención a un parrafito nada más, que dice, algunas personas quieren obtener un título porque se sienten la imperiosa necesidad de ser aprobado y quieren ser nombrados, figurar y ser importantes. El cuarto puntito, que sería el D, dice, tendrá una mente estrecha, limitada. Y dice así, cuando una persona no es afirmada, como resultado tendrá baja estima y verá que los demás todo lo negativo que ve en su propia vida. Proyectará en los otros lo que siente con respecto a sí mismo. El otro subcapítulo dice consejos prácticos para afirmar a una persona. En este caso, Stamateas menciona ciertos puntos o ciertos aspectos que a él le parecieron interesantes. Y bueno, yo rescaté algunas cositas de esos puntos. En el primer puntito dice, descubre lo mejor del otro. Todos tenemos aspectos positivos y negativos y necesitamos conectarnos con lo bueno del prójimo, con lo bueno en cada uno y dile verbalmente esas cosas en voz alta. Cuando estás enfermo no digas, no estoy enfermo, porque la negación no sirve en absoluto. En cambio, declara en positivo, estoy sano y cree que será así. El segundo puntito dice, sé siempre específico. Todos podemos romper las barreras de nuestra mente y comenzar a ejercitar la fe y creer que podemos alcanzar todo lo que hasta ahora no logramos. El otro puntito dice, sé apasionado. Cuando animes a alguien, sé apasionado. Cuando felicites, ponle pasión a esa afirmación. El quinto puntito dice, sé sincero. Si eres sincero, no temas soltar todas las afirmaciones que puedas. Habla bien de la gente, dile todo lo bueno que es capaz de hacer con sinceridad. Si así lo haces, siempre habrá alguien que afirmará tu vida de la misma manera. Cuando una persona no es sincera, asfixia. El otro puntito es una persona restauradora de estimas. El otro puntito dice, sé una persona restauradora de estimas. Todos podemos traer sanidad a la vida de los demás con palabras afirmadoras. Esto significa ser una persona restauradora. Necesitamos palabras positivas de gente restauradora que sean como una caricia y no como un golpe. Si aprendemos a afirmar a quienes nos rodean
En nuestra vida diaria, los que lleguen detrás de nosotros serán más grandes aún, porque un maestro es grande cuando su discípulo lo supera. Afírmate y sé capaz de afirmar. Cuando lo hagas, todo lo que sembraste en el otro lo cosecharás en amor, éxito y reconocimiento. En el subcapítulo número 4 dice, ¿qué significa ser validado? Esta Matías acá, habla sobre el validar es dar fuerza o fortaleza a una cosa o persona. Según el diccionario, aquel es el validado, goza de la confianza y del respaldo de un superior. Habla sobre la validación. Y destaco un parrafito. Dice, no importa tu pasado doloroso, hay un sueño de Dios en tu vida que se va a cumplir aunque hayas sufrido abandono o hayas sido rechazado. Tu pasado nunca determina tu futuro. Recuerda, no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Y acá en un recuadrito al costadito, ¿no? Como siempre está Matías, acostumbra a destacar diferentes frases de diferentes personalidades. En este caso, no pone de quién es y dice... Aquí lo que te pasa es que eres gilipollas. Aquí lo que te pasa es que eres gilipollas. Aquí lo que te pasa es que eres gilipollas. Gilipollas. ¿Virus? ¿Qué virus? Esta es la pregunta que se lanzan al aire muchos usuarios de las redes sociales en la mañana de este lunes al ver imágenes de aglomeraciones de gente practicando deporte y tomando el sol en la zona de la Barceloneta, en Barcelona. Cabe recordar que esta ciudad se encuentra todavía en la fase 0.5 de desescalada por la pandemia del virus. Concretamente se está viralizando un vídeo que algunos describen como el patio de recreo de un manicomio, en el que se pueden ver a múltiples personas practicando deporte en grupo sin respetar la distancia de seguridad o simplemente descansando bajo el sol. Las curiosas imágenes que están desatando la ira y el ingenio a partes iguales entre quienes las ven en Twitter son muchos los que critican lo que no se ve a nadie usar mascarilla, que hay que recordar que hasta el día de hoy no es obligatorio, pero que en un par de días sí que lo será, y tildar a los presentes de irresponsables y hacer postureo. Asimismo, los usuarios también se han echado unas risas con la escena más típica del paseo marítimo de Miami que de la capital catalana. Eso sí, el centro de los chistes está siendo el hombre que aparece reptando en este momento y que ha sido bautizado por algunos como el hombre lagarto o el cocodrilo de Barceloneta y que está siendo el protagonista de numerosos memes. Smartphones, Alexa, asistente de Google, iPhones, Apple, Smart TV, todo esto y mucho más en Tecnópolis. Uy, perdón, eso pasa por tocar botones. Que hablamos de
de Amazon, que ha anunciado hoy la nueva generación de su tablet Fire HD 8. Este nuevo dispositivo ofrece funcionalidades para toda la familia, el mejor contenido, más capacidad de almacenamiento y una batería que dura todavía más, y todo ello a un precio muy asequible. Eso es lo que afirma Enric Sarnio, vicepresidente de Amazon Davis para Europa. Hemos creado un nuevo Fire HD 8 aún mejor, con rendimiento superior, 32 GB de almacenamiento interno y hasta y hasta 12 horas de batería y carga fácil mediante USB-C. Todo ello por tan solo 99,99, con acceso a millones de películas, series, libros, canciones, revistas y mucho más. Fire HD 8 es la tablet perfecta para el entretenimiento. Esto es lo que dice el vicepresidente de Amazon, de dispositivos Amazon para Europa. El nuevo Fire HD 8 está disponible en preventa desde el pasado viernes por tan solo 99,99 en firehd8.ocio.news. Fire HD 8 está disponible en color negro y empezará a enviarse a los clientes a partir del 3 de junio. Y ahora sí, ahora es momento para un tema musical antes de despedirnos del programa, y en este caso nos vamos a Te voy a extrañar de Corinna Smith y Layano. Y por cierto, gracias por esos likes. Lo que acabamos de escuchar es a Corinna Smith, que es cantautora venezolana, que se ha unido al urbano puertorriqueño Liano con el tema Te voy a extrañar, este tema que se estrenó el pasado viernes 15 de mayo bajo el sello Rimas Music y logrando un junte explosivo que combina la perfección del ritmo y el sentimiento. Y con este tema nos despedimos del programa de hoy. Como siempre, os damos muchas gracias a todos por esos likes, por haber compartido y por haber estado con nosotros. No os mováis de ahí, que enseguida vamos con El Mundo Respira con Luis. Por cierto, recordad, este viernes vamos a tener una entrevista, un entrevistado de lujo aquí en Ponte al Día.